Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Glenn Deason y hoy me acompaña Ian Proud, un ex diplomático británico, también destinado en la Embajada Británica en Moscú entre 2014 y 2019. Así que, teniendo una visión cercana de la diplomacia británica, o a menudo el fracaso de la misma, como él argumenta, desde 2014, cuando comenzó la guerra, y a lo largo de los años que condujeron a la invasión rusa de 2022. Ahora, pensé que la diplomacia británica es un tema bastante fascinante, porque a menudo se ha señalado que realmente no debería haber tantas diferencias o conflictos entre Rusia y Gran Bretaña, que a menudo sus intereses han estado más o menos alineados. Se encuentran en lados comunes en muchas guerras, pero aún así, parece que esta relación está llena de muchos problemas. Y tampoco es un fenómeno nuevo. En 1836, Richard Cobden escribió este famoso panfleto, donde no desestimaba las amenazas reales provenientes de Rusia, de las que Gran Bretaña debería estar al tanto. Pero señaló que a menudo las amenazas de Rusia eran exageradas, y se refirió nuevamente hace 200 años a la ilusión y la tergiversación, algo que socavó a Gran Bretaña en la búsqueda de sus verdaderos intereses de seguridad nacional. Sin tener que repasar los últimos 200 años de historia desde Cobden, ¿tienes alguna opinión al respecto? ¿Por qué es tan contenciosa esta relación entre los británicos y Rusia? Sabes, antes de ir a Moscú en 2014, Rusia todavía era difícil de vender en el Reino Unido. Esto fue incluso antes de que estallara la crisis de Ucrania. Recuerdo los preparativos para la cumbre de la Asociación Oriental de Vilna. Ya sabes, la que Yanukovych asistió, y hizo algo con el acuerdo de asociación con la UE. La prensa británica estaba un poco insistente, ya sabes, sobre cómo Yanukovych tenía que firmar. Y si no firmaba, entonces Putin de alguna manera ganaría. Y esto fue a finales de 2013. Y aunque las empresas y los intereses corporativos del Reino Unido estaban desarrollando relaciones realmente bastante buenas en Rusia, obviamente BP Rosneft es la más emblemática, pero hay muchas otras. Además, la clase política y los medios de comunicación principales todavía tenían este tipo de rusofobia subyacente. Y nunca entendí realmente de dónde venía, porque cuando viví en Rusia durante 4 años y medio, durante todo ese tiempo, el Estado ruso estaba constantemente buscando formas de desarrollar y profundizar su relación con nosotros, particularmente en el aspecto económico, y siempre fuimos reacios a hacerlo. Ahora claramente, la historia ha sucedido. Han pasado muchas cosas desde la caída de la Unión Soviética, como lo que sucedió en Chechenia. Pero luego, cada vez que señalamos cosas de nuestro lado que no nos gustan de Rusia, ellos pueden señalar cosas de nuestro lado, como lo que sucedió en Irak, por ejemplo, y lo que sucedió en Libia. Entonces, terminamos simplemente, ya sabes, criticándonos mutuamente por diferentes actos de política exterior. Pero no veo ningún tipo de amenaza sustantiva para los intereses del Reino Unido, ya sabes, por parte de Rusia. Francamente, incluso durante todo ese tiempo estando allí, durante la crisis de Ucrania, incluso cuando ocurrió el incidente del agente nervioso en Salisbury, que fue mientras yo todavía estaba basado en Moscú. Así que creo que hay una especie de rusofobia dura en el establecimiento político británico y en partes de los medios británicos, que en realidad no se refleja en el lado comercial, donde las personas de negocios están más inclinadas a querer participar. Sí. Bueno, supongo que no es algo exclusivo de Gran Bretaña. Quiero decir, se ven tendencias similares en toda Europa y también en este país. Nuevamente, la suposición de que la lealtad se expresa casi hacia tu propio país al unirse a esta ola de resentimiento u odio hacia Rusia. Pero supongo que el punto principal detrás de Glenn Deason y otros era que no necesariamente mejora nuestros intereses si no somos capaces de lograr una paz viable, pero más actualizado sobre los eventos actuales. Gran Bretaña, por supuesto, tiene un papel muy único en Europa.
Supongo que siempre se ha visto a sí misma como teniendo una asociación especial con los Estados Unidos debido a la historia, pero también que el Reino Unido se ve a sí mismo como un puente entre los Estados Unidos y Europa. Pero estamos en un momento muy interesante debido a los cambios en la política estadounidense. Los estadounidenses parecen decididos a negociar un fin a la guerra con Rusia. Mientras tanto, Gran Bretaña ahora parece ser, no estoy seguro si los llamarías los más duros, tal vez si también calculas las capacidades aquí. ¿Cómo evalúas el papel de Starmer aquí, con ya sabes, tropas en el terreno, aviones en el cielo, mientras los estadounidenses están en la mesa de negociaciones? Creo que los británicos y los estadounidenses van de la mano. Solo tengo curiosidad sobre cómo... Sí. No, creo que Starmer está haciendo una especie de giro estratégico para alinearse con los estadounidenses. Porque en términos de cómo concibe los intereses estratégicos del Reino Unido, quiere lograr un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos después del Brexit. Y se ha dado cuenta ahora de que esto es una prioridad mayor para el Reino Unido que mantener esta guerra perdedora para siempre, a gran costo para el tesoro del Reino Unido, en un momento en que enfrentamos recortes presupuestarios y enormes recortes en el bienestar. ¿Sabes? El argumento económico para mantener una guerra perdedora en Ucrania está desapareciendo. Y de hecho, hacer eso lo pone en conflicto directo con el presidente Trump, en un momento en que necesita al presidente Trump, tanto para evitar los aranceles de Estados Unidos, como para acelerar el progreso hacia un acuerdo de libre comercio con Ucrania. Así que los intereses del Reino Unido están cambiando, pero lo están haciendo de tal manera que estamos tratando de que parezca que básicamente no hemos dado un giro completo de 180 grados en la política hacia Ucrania. Es un proceso que está avanzando gradualmente. Eso es lo que veo sucediendo ahora mismo, y lo veo también en toda Europa, donde la gente está diciendo las cosas rusofóbicas normales, pero la gente está girando gradualmente hacia una aceptación de que mantener esta guerra es completamente ridículo y sin sentido. Los únicos que realmente están perdiendo son los ucranianos y los europeos económicamente, por el daño autoimpuesto que hemos infligido al continente a través de nuestras decisiones sobre sanciones y demás. Creo que todos, incluso Mark Rutte, parecen estar aceptando esa idea, lo cual en sí mismo es bastante notable. Pero es como un proceso lento. Estamos descubriendo cómo pulir el fracaso y hacerlo de tal manera que parezca que hemos tenido éxito, cuando de manera muy evidente hemos fallado. Bueno, cuando Starmer fue a Washington y se reunió con Trump, destacó un poco que Trump se estaba burlando del poder militar de Gran Bretaña. Sugirió, ya sabes, ¿vas a resistir? ¿Vas a poder enfrentarte a Rusia por ti mismo? Y ya sabes, todos en la sala comenzaron a reírse como si fuera el remate de un chiste. Pero al mismo tiempo, él estaba sugiriendo, ya sabes, somos optimistas de que podemos hacer un acuerdo comercial contigo. ¿Crees que esto fue un enfoque deliberado? Ya sabes, mostrar el palo, pero también ofrecer la zanahoria comercial a Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña y Francia son realmente las dos principales potencias militares a las que hay que vigilar en Europa si quieres conseguir que los europeos se unan. Realmente no importa lo que digan el resto de los europeos. Si consigues que los británicos y los franceses se unan y los alejas de la iniciativa de guerra y en su lugar los llevas a conseguir un acuerdo de paz, entonces estás más o menos listo. ¿Lo ves de la misma manera? Sí. Creo que Trump está diciendo cosas que la gente sabe, pero tiene miedo de admitir. Individualmente, gastamos mucho dinero en defensa, pero nuestros ejércitos son mucho más pequeños que el ejército de Rusia. El Reino Unido tiene 73,000 tropas en su ejército, y no todas son desplegables en cualquier momento.
nos costaría reunir 10.000 para enviar a una operación de mantenimiento de la paz. Y Rusia tiene 1.3 millones de personas. Ya sabes, el ejército. El ejército francés no es mucho más grande. El Emmeling es en realidad bastante grande, pero aún así no se acerca al tamaño del ejército de Rusia. Y creo que Putin solo nos está dando una ducha fría para decirnos, bueno, en realidad ya sabes, tus ejércitos son fundamentalmente bastante pequeños, y lo que estás proponiendo no sobrevivirá al contacto con la realidad. Sin el apoyo de Estados Unidos, no puedes seguir empujando esta línea militarmente antagónica hacia Rusia sin ese tipo de paraguas estadounidense. Y creo que esa es la verdad al desnudo. Centrémonos en el lado económico y comercial de las cosas. Y creo que, como dije, de manera reacia y con algo de dolor, la gente se está inclinando en esa dirección ahora. Quiero decir, siempre habrá algunos resistentes. Ya sabes, los bálticos, los estonios. Sabes, las encuestas, ya sabes, y así sucesivamente. Pero miras lo que está sucediendo en Asia Central, donde básicamente han tenido suficiente de este enfoque ridículo de belicismo. Y los estados del sur de Europa solo quieren volver a la normalidad de la manera más fácil y cómoda posible. Sabes, existe el riesgo de que el Reino Unido se convierta en un caso tan atípico que se vuelva irrelevante para la situación post-Brexit y corte cualquier posibilidad de impulsar su propio crecimiento económico a través del comercio con Estados Unidos. Así que ese es el tipo de realismo que Starmer ha adoptado, afortunadamente. Al parecer, al menos. ¿Cómo entiendes a los escandinavos entonces? Porque solía ser una parte neutral del mundo. Se consideraban a sí mismos una región de paz. Nuevamente, Suecia y Finlandia, por supuesto, eran países neutrales. Noruega solía ser también, bueno, supongo un país de paz. Pero ahora su posición aquí parece estar más cerca de los estados bálticos que, por ejemplo, del sur de Europa. ¿Tienes alguna explicación para este cambio? Claro. No, creo que la guerra fue un verdadero shock para ellos. Quiero decir, todo el tiempo que estuve en Rusia, los finlandeses tenían una relación muy equilibrada con Rusia, obviamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por razones que entendemos. Probablemente tenían la relación más equilibrada y matizada con Rusia de cualquier estado de la UI. Incluso después de que se introdujeron las sanciones, estaban trabajando juntos en proyectos nucleares y ese tipo de cosas. Así que una relación bastante equilibrada. Y creo que la guerra ha sido un verdadero shock para su sistema. Y ha resurgido muchos temores históricos, ya sabes, que se remontan al periodo de la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que en última instancia no podemos volver a una relación más normalizada hasta que llevemos la paz a Ucrania. Y ahora mismo no veo a los finlandeses como un gran obstáculo para eso. Veo el mayor, quiero decir, Stubb, francamente, dice algunas cosas bastante ridículas de manera regular. Pero todavía veo el mayor obstáculo para la paz en Ucrania, como los propios ucranianos, y Zelensky en particular. Bueno, mencionaste este giro ahora entre la clase política británica un poco más hacia Washington, porque hubo algunos informes de que hay supongo que tal vez un problema personal entre Trump y Starmer. Algunos han argumentado que Starmer apoyó abiertamente a Kamala Harris durante la elección, o al menos intentó socavar a Trump. Nuevamente, al hacer una comparación, dijeron lo mismo sobre Zelensky, que él también intentó influir en la elección a favor de Trump. ¿Cómo supongo esta acusación o estas ideas? Y si es así, ¿crees que es posible superar este obstáculo en camino? Bueno, creo que Trump es un negociador, así que tratará con quien pueda ofrecerle el mejor trato para los Estados Unidos. Ya sabes, ante todo. No es un secreto que el Partido Laborista, que dirige el gobierno ahora, ha sido bastante crítico con Donald Trump en el pasado, incluyendo a Keir Starmer, quien dijo que era anti-Trump.
Quiero decir, el secretario de Relaciones Exteriores ha dicho cosas aún más críticas y ofensivas, de hecho, sobre Donald Trump en el pasado, al igual que muchos otros miembros senior del actual gobierno británico. Pero quiero decir, lo que ha cambiado desde que el nuevo embajador británico en Washington ha asumido el cargo, Lord Mandelson, es una especie de figura destacada del Partido Laborista, es que creo que finalmente ha dicho la verdad al poder, al afirmar que no se pueden perseguir los objetivos económicos. Y este gobierno laborista parece estar impulsado por la economía, tratando de hacer del Reino Unido la economía más competitiva del G7. Francamente, tiene un largo camino por recorrer para alcanzar ese objetivo, pero está buscando comprometerse económicamente con China, buscando impulsar las conversiones de libre comercio con los Estados Unidos e incluso tener un reinicio con Europa. En general, está centrado en la economía, pero Mandelson, creo, está diciendo que, no puede seguir criticando a Trump y esperar, ya sabes, después de años de retraso, reiniciar las conversaciones de libre comercio y evitar aranceles. Quiero decir, si sabes algo sobre Trump, no puedes insultarlo por un lado y pedir favores sobre el libre comercio por el otro, porque simplemente no va a funcionar así. Y creo que ese consejo ha calado. Se puede ver en la forma muy matizada en la que Starmer ha estado tratando de posicionarse, como este ridículo, en mi opinión, término, puente hacia Europa. Quiero decir, todo es parte de ese tipo de giro. En cuanto al lenguaje general, es un poco sorprendente porque tradicionalmente los británicos han sido más, supongo, respetuosos en la forma en que hablan sobre líderes extranjeros. Pero no es solo, por supuesto, la retórica hacia los oponentes. Los líderes extranjeros se han vuelto un poco más desagradables. Pero nuevamente, no son solo los británicos. Es solo que los británicos solían tener una forma adecuada de hablar, al menos que otros podían emular. Pero ahora, también contra aliados como los Estados Unidos. Supongo que esto es algo inusual. Pero, ¿cuál es el giro estratégico más amplio de Gran Bretaña en este momento? Porque algunos sugieren que está haciendo un esfuerzo por volver a tener un papel más poderoso en el continente europeo, posiblemente replanteándose salir de la UN. Algunos sugieren que ahora va a aprovechar al máximo su momento del Brexit, la Gran Bretaña global. Otros argumentan que tendrá que alinearse más estrechamente con los Estados Unidos a medida que la UN se desvanece un poco hacia la irrelevancia. Y América, supongo, se está ajustando a esta nueva distribución internacional de poder multipolar. ¿Cómo ves la dirección de Gran Bretaña? No veo ningún gran plan estratégico, para ser honesto. Creo que este gobierno está enfocado en la economía. Esa es su misión principal. Tienen estas 5 misiones, y la primera es la prosperidad económica. Creo que están muy enfocados en eso, y restablecer relaciones con Europa es parte de eso. No creo que estén en el espacio de reincorporarse a Europa en esta etapa. Hay tantas preguntas internas dentro de Europa sobre su dirección, cada vez más centralizadora, que en realidad hay grandes interrogantes sobre la integridad del proyecto europeo a largo plazo. De todos modos, la forma en que está avanzando bajo von der Leyen y Kaja Kallas y personas como ellas. No veo ninguna evidencia de que haya una gran visión estratégica de cómo Europa encaja dentro de la región más amplia de Eurasia. Nadie parece haber reconocido los resultados económicos mutuamente beneficiosos y los resultados en términos de paz y seguridad, una misma relación normalizada con Rusia, en energía. Quiero decir, volviendo a la ecuación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿por qué no tenemos una comunidad energética europea que incluya a Rusia? Por ejemplo, ¿no hay un pensamiento más amplio sobre Europa y la Eurasia, más amplia, y cómo encaja el Reino Unido en eso? En términos de liderazgo intelectual al respecto, francamente, no veo ninguna evidencia de eso en absoluto.
Por ahora, continuamos en la trayectoria autodestructiva de Europa, con políticas que en realidad perjudican más a Europa que a Rusia, y no nos acercan al lugar donde tenemos paz en el continente europeo, y Rusia no siente que está constantemente bajo amenaza. Sabes, esto también es algo que me desconcierta, las políticas hacia Rusia, porque esto era una parte clave e importante del modelo económico para Europa. Es decir, tienes energía barata y confiable y un enorme mercado de exportación. Pero cuando incluso hay discusiones en Alemania sobre restaurar Nord Stream, se encuentra con una reacción negativa, como si esto fuera de alguna manera inmoral. Pero en algún momento, si no tienes... Nuevamente, creo que es sabio por parte de Gran Bretaña centrarse en la prosperidad económica, porque una vez que la economía se va, realmente no tienes mucho más en qué apoyarte. También creo que este tipo de... But I also think this kind of self-defeating approach economically to... Enfoque autodestructivo, económicamente, hacia Rusia, donde hemos cortado casi todos los contactos económicos con Rusia, y donde sí tenemos compromiso, es a un arancel más alto y a un precio más alto que antes de la guerra, como seguir importando GNL ruso a un precio mucho más alto, porque no se quiere tener gas ruso por tubería. Las decisiones más ridículas como esta, nadie puede mirar eso y ver la obvia absurdidad en las políticas que seguimos impulsando, incluso hasta el día de hoy. Y realmente no entiendo por qué cualquier discusión sobre Nord Stream es una especie de tema inflamatorio, por razones. Quiero decir, es solo gas. Sabes, Europa necesita gas barato. Se está desindustrializando rápidamente. ¿Sabes? ¿Por qué no querríamos energía más barata? Rusia y Estados Unidos no enfrentan los mismos desafíos de altos costos energéticos que nosotros enfrentamos por razones muy específicas. Así que, sí, me desconcierta cómo la gente no puede ver el beneficio estratégico de la interconexión euroasiática. En realidad, esto solo sirve desde mi punto de vista al beneficio de los estadounidenses de todos modos, ¿verdad? Porque quiero decir, para ellos, están bastante contentos de que este tipo de situación persista y se lanzarán con este repentino gran acuerdo de reinicio con Rusia y literalmente se comerán el pastel que los europeos han hecho para ellos. Extraño. Bueno, no es tan diferente de Alemania, donde tienen que comprar gas ruso a India y sienten que es más virtuoso. Así que los rusos todavía reciben el pago, pero los alemanes pagan mucho más, y sus industrias se están desindustrializando. No hay mucho sentido común detrás de esto. Además, creo que muchos de estos instintos sobre cortar relaciones con Rusia pertenecen a los años 90, cuando Europa era el único otro mercado. Pero nuevamente, durante la última década, los rusos han orientado cada vez más su economía hacia el este. Entonces, ¿por qué están entregando una cuota de mercado muy buena a Asia en su lugar, lo que alimenta otros centros de poder? Creo que todavía miramos a Rusia por debajo, como si todavía fueran este tipo de... Los ciudadanos soviéticos, y creo que hay un cierto esnobismo en esto también, ciertamente desde el lado del Reino Unido, se les ve como estos campesinos soviéticos que son esencialmente hostiles y que si te acercas demasiado a ellos, simplemente nos decepcionarán. Y ya sabes, cuando suceden cosas en Ucrania, que en realidad son provocadas por el tema de la OTAN, bueno, eso solo refuerza nuestra opinión de todos modos. Y nadie da un paso atrás y dice, bueno, ¿cómo hemos llegado a la situación en la que estamos hoy? ¿Cómo hemos logrado ignorar las preocupaciones legítimas declaradas por Rusia sobre su seguridad durante 17 años? Sabes, nadie está dando un paso atrás para preguntar qué hicimos mal, para crear la circunstancia en la que estamos ahora, que es realmente más peligrosa, ya sabes, obviamente desde la crisis de los misiles en Cuba. Pero el enviado estadounidense, Steve Witkoff, estaba argumentando que muchos de los europeos parecen querer sonar un poco como Winston Churchill en estos días.
Y sí, por esta razón, no le hace ningún bien a Ucrania, porque anima a Zelensky, por ejemplo, con la coalición de los dispuestos de Starmer. Eso es solo una indicación para Zelensky de seguir luchando. Pero nuevamente, por cada día que pasa, pierden más hombres y territorio. Entonces, ¿hay suficiente o adecuada oposición interna a Starmer en esto? ¿O crees que fue solo una farsa política desde el primer día? ¿O tenían intenciones auténticas y genuinas de que debían entrar en Ucrania con una fuerza armada sin el respaldo de los estadounidenses? Entonces, creo que la fuerza de tranquilidad, como se le llama ahora, es realmente una especie de táctica de posicionamiento. Creo que esto se trata más de ofrecer tranquilidad a Ucrania, de que si algo sucede después de que se llegue a un acuerdo de paz, la fuerza estaría allí. Pero no creo que realmente nadie crea que la fuerza estaría realmente basada en Odessa o posiblemente en Ucrania, debido a la posición claramente establecida de Rusia sobre eso. Se necesita resolver muchos detalles. Pero el problema estratégico más grande, supongo, es si conseguimos, digamos, un acuerdo de paz para Ucrania, lo cual me parece absolutamente probable. Ese acuerdo de paz, como dijo Steve Witkoff, esencialmente saca a la OTAN de la mesa y dice que Ucrania no se unirá a la OTAN. Entonces creo que la probabilidad de que Rusia regrese y reinicie la guerra sería muy baja. Sabes, muchas personas están basando sus posiciones en una creencia no fundamentada en ninguna evidencia o análisis real de que si eliminamos la opción de la OTAN de la mesa, Rusia simplemente conquistará toda Ucrania. Creo que es una de esas narrativas de propaganda que todavía persisten en la mente de la gente. Pero en realidad no creo que ese sea el caso. El objetivo de la fuerza de seguridad, es decir, bueno, si hubiera un acuerdo de paz y la OTAN fuera retirada de la mesa, los ejércitos europeos estarían preparados para entrar en Ucrania, para apoyar a Ucrania en esa circunstancia. Personalmente, simplemente no creo que esta circunstancia se manifestaría si Rusia obtuviera lo que ha estado pidiendo durante los últimos 17 años, habiendo sido ignorada durante todo ese tiempo. ¿Qué opinas ahora de los grandes planes europeos de rearme? Vemos, nuevamente, a los alemanes aparentemente tomando parte del liderazgo con estos planes de gastar cientos de miles de millones de euros para reconstruir el ejército alemán, algo que en el pasado causaría escalofríos, pero que ahora se aplaude. ¿Ves esto como algo probable nuevamente? ¿Es solo teatro político? Quiero decir, están impulsando estas ideas, pero ¿a qué costo? ¿Cómo puedes etablir kurz in Swedpetermans 3 tanques? Está en tu matter in Troy. Entonces, quiero decir, en realidad, lo que la gente no se da cuenta es que Alemania ya tiene el ejército más grande de Europa, en la Unión Europea, es decir, y de hecho un ejército que es más grande que el ejército británico también. Pero en realidad, cada ejército europeo es más pequeño que las Fuerzas Armadas rusas. Probablemente sea correcto que piensen en el complejo militar industrial de Europa. Probablemente tenga sentido considerar una mayor colaboración industrial en la producción militar y armamento, y ese tipo de cosas, porque el sistema está claramente roto. A pesar de que las naciones europeas gastan 4 veces y media más en términos nominales que Rusia en defensa cada año, no pueden desplegar tantas tropas ni producir tanta munición. Entonces, algo está mal en algún lugar. Necesita ser examinado. Pero quiero decir, creo que a largo plazo, esta idea de algún tipo de ejército europeo unificado, simplemente no creo. No veo ninguna circunstancia en la que eso suceda, porque todo lo que hará es simplemente añadir a la creciente centralización de las instituciones europeas, donde su competencia se extiende aún más en la soberanía internacional. Los países resistir US moesu, evma flus ilun castau sucediendo en Ukraine, con Hungría, en cause. Central Europe recently with Hungary and that sort of thing.
Politico talking about Sabes, Político está hablando de forzar a los húngaros y eslovacos a alinearse mediante medidas legales punitivas y arcanas. Quiero decir, el proyecto europeo ha sido exitoso hasta ahora porque ha limitado cuánto de su soberanía han tenido que ceder los países individuales. Ahora, han cedido soberanía en torno a la política comercial. Han cedido una cierta cantidad de soberanía en torno a la política común de seguridad exterior. Pero cuanto más profundo vaya eso, en términos de política de defensa, simplemente no creo que las naciones europeas lo soporten. No creo que puedan soportar el costo político interno. ¿Puedes imaginarte a Alemania aceptando que su ejército sea dirigido por algún estonio enfadado en Bruselas? Quiero decir, no veo ninguna circunstancia en la que alguna nación europea poderosa aceptaría eso, o incluso naciones menos poderosas como las naciones de Europa Central. Víktor Orbán, creo que es húngaro, no lituano, es el comisionado de defensa en este momento. Dejar que él dirija el ejército húngaro, quiero decir, no puedo ver ninguna circunstancia en las próximas décadas en la que las naciones puedan dar ese paso masivo en términos de ceder una gran parte de su soberanía a instituciones europeas que no son democráticamente responsables. Simplemente no veo que eso suceda. Sí, hay algunas otras contradicciones y problemas con este discurso duro también, porque ahora Kaja Kallas ha dejado claro que como jefa de política exterior de la UE no cree en la diplomacia con los rusos y le gustaría ver a Rusia derrotada y dividida en países más pequeños. Y luego enfrentarse a China después. Sí, enfrentarse a China a continuación. Quiero decir, si eres un país soberano europeo, probablemente serías un poco cauteloso antes de confiarle tus fuerzas armadas. Pero creo que tienes razón. Creo que esta era la fortaleza de la UOME. Es decir, la fortaleza frente a la debilidad debe verse en términos de la soberanía que toma o da, porque a través del poder de negociación colectiva, la UOME siempre podría proporcionar mejores acuerdos para sus Estados miembros, lo que luego fortalece al Estado. Y esto tendría que ser mayor que la soberanía de la que la UE priva al Estado-nación. Sin embargo, lo que vemos ahora en tiempos de crisis es que la UE parece cada vez menos capaz de ofrecer bienes tangibles en términos económicos e incluso seguridad en ese sentido. Y al mismo tiempo, exige aún más soberanía, agrupando soberanía. Así que va a ser difícil ver cómo se vende esto. En los años 90 y 2000, al menos en Thrustuol, quiero decir, el proyecto europeo se basa fundamentalmente en la colaboración económica, social y cultural, más que en cualquier otra cosa. Y de hecho, las instituciones europeas han perdido de vista eso. Están enfocando demasiada atención en el sector de defensa a expensas de lo económico, social y cultural, de maneras que realmente dañan lo económico, lo que en realidad impulsa la disidencia política en países de toda Europa, particularmente en Alemania, pero también en Europa Central, obviamente en Francia, y por supuesto, incluso en el Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea. Han perdido su religión en términos de lo que los hizo grandes. Y la naturaleza fundamentalmente intergubernamental de Europa, donde los estados trabajaban con estados en una tienda colectiva con algunos colegas de intervención muy ligera, no democráticamente responsables, pero sin embargo, todavía instituciones de intervención ligera por encima de ellos, se está desmoronando a medida que comienza a volverse demasiado pesada, y no se establecen nuevos controles y equilibrios democráticos sobre esas instituciones. Nadie eligió a Kaja Kallas o a ya sabes, el tipo lituano. Es un defensa, lo siento, he olvidado su nombre de memoria. Pero ya sabes, nadie ha elegido a estas personas, y aún así, tienen un poder increíble para antagonizar a nuestros vecinos, tanto que pueden arrastrarnos a conflictos bastante calientes y políticas económicas autodestructivas también. Es un desafío masivo para el proyecto europeo a largo plazo. Exerción gradual de la soberanía nacional y la naturaleza fundamentalmente intermental restricta. Intergovernmental nature of the project.
Bueno, volviendo a Gran Bretaña, cuando reviso los medios, parece haber nuevamente, llamémoslo, optimismo de que la economía rusa está al borde del colapso. ¿Cómo interpretas esto? ¿Es el resultado de un análisis serio o es para mantener el entusiasmo por la guerra en este momento crítico? ¿Cómo interpretas esto? It's all part of the propaganda state. I mean, Es todo parte del estado de propaganda. Quiero decir, no estoy diciendo que Rusia no tenga su propia propaganda estatal. Muy obviamente la tiene. Pero quiero decir, en el Reino Unido, solo puedes leer propaganda estatal en los medios de comunicación principales. Y esto es, ya sabes, la economía de Rusia está a punto de colapsar. Incluso Owen Matthews, normalmente bastante equilibrado, autor y periodista, escribió este artículo ridículo sobre, ya sabes, la economía rusa estando al borde del colapso, y Putin lo sabe. Quiero decir, la gente simplemente produce este tipo de cosas. Sabes, la gente habla del proceso de paz de Minsk, como si, ya sabes, Rusia hubiera incumplido eso. Quiero decir, hay tantas líneas de propaganda en los medios del Reino Unido en estos días. in UK media these days, it's impossible to Es, ya sabes, es imposible ver alguna verdad a través del tipo de propaganda que nos alimentan todos los días. Y la gente lo acepta porque las personas comunes están enfocadas en sus vidas diarias. El hecho de que la economía está luchando, están preocupados por sus hijos y ese tipo de cosas. La mayoría de la gente no tiene tiempo para explorar análisis más verificables sobre lo que realmente está sucediendo, sobre cuál es el verdadero estado de las cosas en Rusia. Y está enfrentando vientos en contra económicamente, sin duda debido a este enorme estímulo fiscal causado por el esfuerzo de la economía de guerra. Pero está funcionando mucho mejor que el continente europeo económicamente, porque fundamentalmente no está obstaculizado por los mismos precios masivos de energía que obstaculizan a la industria europea. the European industry is hampered by, and it is successfully pivoting, Y está pivotando con éxito, ya sabes, hacia Asia en un momento en que los europeos se están sumando al enfoque trumpiano de aumentar las tensiones comerciales con China y otros lugares. Así que ya sabes, la economía rusa está bastante bien, me parece. Quiero decir, podría estar mejor. Su forma sería diferente, probablemente si no hubiera habido una guerra, sin duda. Pero cuando miras sus fundamentos, los niveles muy bajos de deuda, por ejemplo, la situación fiscal bastante equilibrada, y así sucesivamente, las cifras de crecimiento, todo parece bastante bien. Tienen desafíos laborales, una escasez de mano de obra, que es parte de un problema secular que enfrentan a largo plazo de todos modos, en términos de una población en declive, lo cual obviamente se ve agravado por el hecho de la guerra. Pero algunos de los fundamentos siguen siendo bastante fuertes. Todavía hay reservas muy considerables, a pesar de los 300.000 millones que permanecen congelados en Europa. Quiero decir, compáralo con Ucrania, que tiene una deuda masiva arraigada. No tiene reservas, tiene un déficit estructural en cuenta corriente, tiene desafíos laborales aún más agudos, y así sucesivamente. Y depende completamente del dinero de los patrocinadores occidentales, que están cada vez más enfocados en sus propias crisis internas, y pueden no querer seguir apoyando a Ucrania, mientras aún no ven un vínculo entre eso y el hecho de que quieren que la guerra continúe. Así que es una situación loca. Crazy situation. Bueno, algunos de los problemas demográficos parecen aliviarse un poco en Rusia, sin embargo, con millones de refugiados ucranianos allí. A diferencia de Europa, ellos realmente hablan el idioma, pero también con los territorios recién anexados. Sin embargo, ya sabes, Gran Bretaña no carece de personas bien educadas e informadas. ¿Dónde está la disidencia entonces? ¿Dónde están los hechos históricos y las evidencias incómodas que realmente no están llegando a la primera plana de los medios? No lo sé. Quiero decir, ya sabes, voces como las de Richard Sackworth, Tony Brenton y cosas así, ya sabes, Robert Skidelsky en la Cámara de los Lores,
Ya sabes, la gente tiene demasiado miedo de asomar la cabeza por encima del parapeto. Todavía tienes algunos periodistas, personas como Mary Dejevsky, Wolfgang Münchau y personas así, pero incluso allí son bastante cautelosos. Sabes, logran incluir algunas cosas. Y algunas personas simplemente se han vendido, como John Simpson, ya sabes, el veterano de la BBC. Quiero decir, justo después de que comenzó la guerra, escribió un artículo proponiendo esencialmente la finlandización de Ucrania, diciendo que aunque perdieron territorio, en realidad lo habían hecho increíblemente bien al defender su soberanía y defender su estado mucho mejor. Ves cualquier cosa que escriba ahora, y está muy alineado con el mensaje de la BBC. Steve Rosenberg en Moscú, ya sabes, lo mismo. Así que sí, quiero decir, es difícil. La gente ha had encontrar with nada propal en Reino Unido. Realmente es muy preocupante. In the UK is really very worrying indeed. Bueno, como dije antes, creo que este es un problema más amplio en todo el continente ahora. Lo vemos en este país también, es decir, personas que solían ser moderadas han sido retraídas un poco por algunos costos sociales por no alinearse con la narrativa. Sí, ¿cómo está manejando Gran Bretaña el tema de que Europa no esté presente durante estas negociaciones entre los estadounidenses y los rusos? Obviamente, es un poco extraño que Ucrania no esté allí. Pero en términos de otros países europeos, no están tan cerca de Estados Unidos como tradicionalmente lo ha estado Gran Bretaña. ¿Es este un gran problema en Gran Bretaña, que en los círculos diplomáticos no estoy seguro si es correcto decir que ha sido completamente excluida de las conversaciones o si todavía tiene canales lo suficientemente cercanos con los estadounidenses para expresar su opinión? Sí, quiero decir, creo que todavía hay un diálogo activo con los estadounidenses. Creo que ahora hemos aceptado que estamos en un papel muy subordinado, pero luego creo que siempre estuvimos en un papel subordinado de todos modos bajo la administración de Biden. ¿Sabes? La única diferencia ahora es que realmente requiere que cambiemos masivamente nuestra posición, en un momento en que todavía muchas voces internamente dentro del Estado probablemente no quieren que cambiemos. Así que creo que lo que ha hecho Starmer, lo cual probablemente es en su mérito, es que está proporcionando ese liderazgo político que, ya sabes, en última instancia tenemos que hacer este movimiento. De lo contrario, corremos el riesgo de hundirnos en la irrelevancia cambios de Trump. Sabes, no podemos alterar las opiniones de Trump sobre cómo quiere poner fin a la guerra en Ucrania. O nos unimos o somos un obstáculo, lo que solo tendrá malas consecuencias para nosotros en términos de la situación económica y comercial. Así que creo que él está proporcionando ese liderazgo político útil y está introduciendo esta idea de ser un puente hacia Europa, solo como una táctica para mostrar que estamos, de manera convocante, reuniendo ideas europeas para esencialmente unirnos a lo que Trump está tratando de hacer. Probablemente no estar en las conversaciones duele un poco, pero creo que estamos desempeñando un papel valioso en términos de reunir al grupo europeo. Creo que es fácil exagerar nuestra influencia sobre Europa, francamente, en ese proceso. Pero creo que así es como está tratando de posicionarlo en términos de su compromiso con Trump y demás. Creo que donde podemos tener un papel más importante es en influir en Zelensky en cuanto a su pensamiento sobre eso. Pero de nuevo, creo que toda la energía está ocurriendo del lado de Estados Unidos, no del nuestro. Hemos pasado tanto tiempo construyendo a Zelensky y diciéndole que es lo mejor desde el pan de molde que en realidad ahora nos resulta difícil decirle que en realidad estábamos equivocados todo el tiempo. No deberíamos haberle prometido apoyo durante el tiempo que sea necesario, porque en realidad ahora nos hemos dado cuenta de que ha tomado demasiado tiempo. Sí. Así que creo que la mayor influencia sobre Zelensky también va a ser de Trump. Y solo tenemos que aceptar nuestro papel disminuido en este proceso. No, bueno, creo que este es un buen punto, y es bastante justo que no sea fácil hacer este giro, porque
Nuestros líderes políticos también. El consenso en los medios, con casi cero disenso, ha sido durante 3 años, que sí, la diplomacia está mal. Es apaciguamiento. Tenemos que apoyar a Ucrania, lo que significa luchar, incluso cuando no hay posibilidad de ganar. Y sí, apoyar a Ucrania hasta el final, incluso cuando nos estamos quedando sin ucranianos, armas y ahora dinero, es muy difícil cambiar de repente y decir, bueno, quizás deberíamos haber tenido algo de diplomacia. Tal vez deberíamos encontrar un acuerdo político, cuando sabemos que los acuerdos que podríamos haber conseguido hace 3 años. We know that the deals we could have gotten 3 years ago, which we talked them out of, was it would have been. Les convencimos de que no lo hicieran. Habría sido mucho mejor. Exactamente. Quiero decir, creo que hay un desafío más fundamental para el Reino Unido, que sea lo que sea que hagamos. Siempre somos como un pasajero en un autobús americano. ¿Sabes? Lo comparo con el Gran Duque de York. No sé si conoces el famoso poema inglés sobre subir la colina y volver a bajar sin estar realmente seguro de dónde estaban. Desafortunadamente, ahí es donde estamos ahora. Hemos seguido a Biden de todo screwed, en esta innecesaria en Ucrania. Y ahora estamos a Trump para salir de ella. Y me alegra que lo estemos siguiendo para salir de esto, porque la guerra, como dijiste, debería haber terminado en marzo de 2022 después de las conversaciones de Estambul, pero persuadimos a Zelensky de no aceptar ese acuerdo. Pero el hecho es que, hagamos lo que hagamos los estadounidenses, nosotros solo somos un pasajero en ese autobús, nos guste o no. Y eso nos plantea grandes preguntas sobre si deberíamos estar más involucrados en la relación de defensa y seguridad europea, incluso con Rusia a mucho más largo plazo, y romper esta relación hipnótica que tenemos con los estadounidenses, donde simplemente terminamos siguiendo lo que ellos hacen, a menudo en nuestro perjuicio, no solo en términos económicos, sino también en cuanto a nuestra credibilidad en el escenario global. Mi pregunta final, sin embargo, es solo sobre Boris Johnson. Me pregunto, ¿hasta qué punto se le está responsabilizando en Gran Bretaña? Porque mencionaste la paz, que no se tomó. Por supuesto, él tuvo un papel muy central en esto. Fue cuando principalmente Suninos y el Reino Unido convencieron a Zelensky de elegir la guerra en lugar de seguir con el acuerdo de paz de Estambul. Él fue quien fue a Kiev. Él fue quien convenció a Zelensky. Pero no solo esto, muy recientemente también dio una entrevista donde dijo, bueno, podríamos lograr la paz, pero Zelensky, ya sabes, no es fácil para él. Fue elegido como pacifista, pero los nacionalistas nunca le permitieron hacer la paz. Me dijeron que era un propagandista ruso por decir que los nacionalistas sabotearon el mandato de paz de Zelensky en 2019, cuando lo prometió al amenazarlo, efectivamente. Pero ahora, de repente, Boris Johnson sale a decir que, bueno, sí, por supuesto, los nacionalistas no le permitirían negociar la paz en 2019. Y esperar 3 años para decir esto sobre un nacionalista, o en realidad es incluso más ahora, 6 años, o ir al sabotaje de Estambul. ¿Hay alguna discusión en Gran Bretaña sobre el papel que desempeñó, o esto realmente no es un tema? No, todavía estamos tan inmersos en la propaganda que aún no hemos llegado a analizar eso. Quiero decir, la mayoría de la gente no tiene ni idea sobre el acuerdo del Tratado de Minsk y lo que significaron las declaraciones de Johnson sobre los nacionalistas a finales de 2019 para el cumplimiento de Ucrania con sus obligaciones bajo el Tratado de Minsk. Ese es un nivel de detalle que está muy por encima de cualquier cosa de la que el 99% de la población en el Reino Unido esté remotamente consciente. Y porque todavía está girando, ya sabes, el gobierno de Starmer sigue diciendo muchas cosas negativas sobre Rusia, mientras gira silenciosamente, ya sabes, detrás de los Estados Unidos. Realmente no está haciendo nada para contrarrestar lo que está haciendo Boris Johnson. Y él mismo, ya sabes, tiene esperanzas de un regreso al estilo de Trump. Habiendo caído en desgracia, quiero decir, creo que Johnson espera un regreso al estilo de Trump,
ya sabes, para ser primer ministro en el futuro. Así que ha habido muy poco escrutinio de eso, francamente, lo cual es una pena, porque es totalmente descarado. Sabes, una de las grandes narrativas de propaganda ha sido que Rusia incumplió el acuerdo de Minsk II, y eso nunca ha sido cierto. Pero en realidad, todo lo que hace la declaración de Johnson es confirmed que no es cierto. Pero, de nuevo, ese es un nivel de detalle que se pierde en el titular. Zelensky no tenía margen de maniobra debido a los nacionalistas. La gente no ve el vínculo con el acuerdo de Minsk II, lo que eso significaba para la política de sanciones contra Rusia, lo que significaba cuando Dmytro Kuleba dijo que no habría desescalada en el Donbass solo unas semanas antes de que comenzara la guerra. Sabes, la gente simplemente no está viendo ese contexto más amplio. Y así, como siempre, Johnson se sale completamente con la suya, con este acuerdo, mientras intenta montar su propio regreso político a largo plazo. Es bastante impactante, pero bienvenidos a la política británica. Quite shocking, but welcome to British politics. Lo siento, esa se suponía que iba a ser mi última pregunta, pero solo como un seguimiento rápido. ¿Cuál es entonces la lógica principal de acusar a Rusia de no cumplir con el acuerdo de Minsk? Porque el acuerdo de Minsk fue entre Donbass y Kiev. Nuevamente, Rusia en realidad no aparece en el acuerdo. Así que, ¿cuál es el argumento de que fueron los rusos quienes no cumplieron? Porque hay artículos muy claros en términos de lo que se debe hacer y cuándo. ¿Cuál es el argumento principal de que esto fue de alguna manera culpa de Rusia? What is the main argument that this was somehow Russia? Well, sanctions were linked, the European sanctions. Bueno, las sanciones estaban vinculadas, las sanciones europeas estaban vinculadas a la implementación completa del acuerdo de Minsk. Así que teníamos que mantener la línea de que Rusia no estaba implementando el acuerdo de Minsk, porque las sanciones contra Rusia dependían de que Rusia cumpliera con sus obligaciones bajo el acuerdo de Minsk. Eso impidió cualquier posibilidad de reconocer el hecho de que el acuerdo de Minsk estaba fallando, porque Ucrania no estaba cumpliendo su parte del trato en términos de avanzar en un diálogo nacional y discusiones sobre la devolución para las regiones de Donetsk y Luhansk, con elecciones y ese tipo de cosas. Absolutamente no se hizo ningún progreso en eso. Pero no pudimos discutirlo, porque teníamos que mantener la narrativa de que el acuerdo de Minsk estaba fallando por culpa de Rusia, y por lo tanto, las sanciones contra Rusia debían continuar. Así que todo está vinculado al programa de sanciones contra Rusia. Si dices que Minsk está fallando por culpa de Ucrania, entonces ya no hay justificación para tener sanciones sobre Rusia. Por eso nadie diría eso. Por eso, Rusia sigue siendo el país más sancionado del planeta. Russia continues to be the most sanctioned country on the planet. Siento que realmente nos hemos metido en un callejón sin salida con nuestro compromiso con estas narrativas locas. De todos modos, ya he tomado demasiado de tu tiempo, así que de nuevo, muchas gracias, Ian. De nada, Glenn. You're welcome, Glenn. Nice to see Encantado de verte nueva. Igualmente, todo lo mejor. you. All the best.